Una linda chica a punto de graduarse de la universidad sueña con tener una vida feliz al lado de su primer amor, pero este solo termina rompiendo su corazón. Pero sus días cotidianos se sacuden cuando un genio de la física aparece en su vida. Los dos terminan viviendo juntos por accidente y ahora tienen que adaptarse a su nueva vida mientras que su exnovio lucha por recuperarla. ¿Logrará esta chica aclarar sus ideas y salir de este total enredo? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Pon tu cabeza en mi hombro. Tu-Mo es una chica tranquila e inocente que estudia contabilidad en la universidad. Ella está a punto de graduarse y necesita un trabajo o pasantía, pero como no le gusta la contabilidad sino la publicidad, se le hace difícil obtener una pasantía en esa rama. Milagrosamente obtuvo una entrevista para un empleo en publicidad. Su amigo Fu-Pei se ofreció a llevarla en su bicicleta. Tu-Mo ha estado enamorada por mucho tiempo de él, pues él ha estado con ella desde que estaban en la escuela secundaria. Y bueno, ahora que están a punto de graduarse, ella espera que su relación pase al siguiente nivel, es decir, que ahora sean formalmente una pareja. Aunque ella sabe que él es un buen candidato para ella, Tu-Mo no se siente muy segura acerca de él, porque aunque a veces es muy romántico, otras veces solo la trata como una hermana o amiga. Al parecer no está muy interesado en tener una relación con ella. Cuando van camino a la entrevista, desafortunadamente se estrellan con otro chico, quien resulta ser Wei Ji, un estudiante de física inteligente con un coeficiente intelectual muy alto. Aunque podríamos decir que es un poco nerd, su buena apariencia lo ha hecho muy popular entre las chicas. Después del pequeño accidente que tuvieron, Wei Ji ayudó a Tu-Mo a zafar su vestido que quedó atorado en la cadena de la bicicleta. Debido a que todo pasó tan rápido, ambos no se dieron cuenta que intercambiaron sus mochilas. Por eso, durante la entrevista de trabajo, ella entregó su supuesta carta de presentación que resultó ser una investigación que hablaba solo de física. Ella se sintió muy mal al darse cuenta que tenía la mochila equivocada, y los entrevistadores decidieron no perder más el tiempo con ella y la despidieron de inmediato. Por otro lado, Wei Ji estaba en un examen muy importante que lo llevaría a tener un prestigioso puesto como profesor de física. Al darse cuenta que no tenía su mochila donde estaban unos papeles importantes, desafortunadamente tuvo que abandonar la sala de examen. Wei Ji contactó de inmediato a Fu-Pei para buscar a Tu-Mo y así intercambiar sus mochilas. Allí Fu-Pei los presenta formalmente. Los chicos ya se conocían porque son compañeros de habitación. Después de tener sus mochilas de vuelta, podemos notar que a Tu-Mo le pareció bastante guapo este chico. Un día, mientras iba a otra entrevista de trabajo, Tu-Mo es asaltada por un hombre, quien huyó en una motocicleta con sus pertenencias. Ella terminó con el brazo lastimado. Por fortuna, el ladrón no pudo llevarse su celular, por eso ella llama a Fu-Pei para que vaya por ella. Pero casualmente, Wei Ji contesta su celular porque Fu-Pei no se encontraba. Así que Wei Ji de inmediato cancela sus planes y va a buscar a Tu-Mo. Cuando la encuentra, se porta muy atento con ella y camino al hospital trata de limpiarle las heridas. Después de que el doctor curara sus heridas, él muy caballeroso no la deja caminar y la lleva en silla de ruedas, cosa que le causa mucha vergüenza a nuestra protagonista. Rato más tarde, Fu-Pei llega y va de inmediato a comprarle medicinas, cosa que decepciona a Tu-Mo, pues no es muy atento con ella, que digamos. Wei Ji ve su frustración y de inmediato se ofrece a ayudarla con su silla de ruedas. Tu-Mo recuerda el pasado y cómo empezó a enamorarse de Fu-Pei. Resulta que él era una estrella del baloncesto en la escuela secundaria. A ella le gustaba mucho él, y eso se volvió mutuo cuando él le dijo que como eran compatibles debían ser novios al terminar la escuela. Pero esto nunca sucedió. Fu-Pei le pide el favor a Wei Ji que acompañe a Tu-Mo a la entrevista de trabajo que tiene, porque él está muy ocupado. Él lo hace y ambos toman el bus hacia el lugar. Allí, él se encuentra con un profesor quien le reclama por haber perdido la importante prueba. Wei Ji le dice que la perdió por estar con su novia Tu-Mo. Ella sabe por qué lo dice y le sigue el juego. Después de presentar su currículum en un lugar un poco incómodo para ella, Tu-Mo le da las gracias a Wei Ji por acompañarla y lo invita a cenar. De regreso a casa, ella se quedó dormida en su hombro y esto hizo que el corazón de nuestro galán se acelerara. Tu-Mo se entera que la prueba que Wei Ji perdió era muy importante, así que finge ser su novia y convence a los profesores de darle otra oportunidad, y estos lo hacen. Después de hablar con Wei Ji de lo que
hizo, este presenta la prueba. Y después de un largo y cansado día, ambos van con Fu Pei a cenar. Mientras cenaban, ambos se dan cuenta que Fu Pei estaba coqueteando con una chica por teléfono. Y lo peor es que negó rotundamente que Tu Mou sea su novia. Ella se sintió tan mal que terminó emborrachándose. Después de dejarla en el campus, Fu Pei se siente un poco celoso y le pide a él que se aleje de Tu Mou. Pero este le dice que si solo es una amiga, como él dice, no debería estar reclamando nada. Tu Mou recibió una llamada de una compañía donde le ofrecieron un trabajo de capacitación en contabilidad. Ella aceptó y dejó a un lado por ahora su deseo de trabajar en publicidad. Sin embargo, su lugar de trabajo era bastante lejos de su hogar, así que su madre le sugirió que se quedara en la casa de una de sus amigas que estaba cerca de su trabajo. Aunque al principio estaba reacia a aceptar, luego se dio cuenta que viajar todos los días la estaba agotando físicamente. Por eso decide hacerle caso a su madre. Allí no vive nadie y la dueña le dejó las llaves en un buzón. Como se siente tan cómoda y está sola, a Tu Mou poco le importa limpiar. Su madre le advierte que pronto llegará el hijo de la dueña de la casa y ella no le presta mucha atención. Por eso una noche, cuando ella está viendo una película de terror, de manera inesperada llega el chico que su madre le dijo, y este resulta ser nada más y nada menos que Wei Yi. Ambos no lo pueden creer. Wei Yi se siente incómodo porque su casa es un desastre total después de que esta chica llegó. Como no puede vivir en un ambiente tan sucio y desordenado, él le pide a ella que le ayude a limpiar la casa. Por eso, después de dejar todo impecable, ambos se dan una ducha. Bueno, ella se siente nerviosa porque dejó en remojo uno de sus brasieres y este por accidente lo vio. Tu Mou está muy enojada con su madre y le dice que por qué no le dijo que llegaría un chico a esa casa. Y la madre solo sonríe y le dice que el chico es bastante guapo y quiere que ella lo conozca mejor. Luego nos enteramos que las madres se pusieron de acuerdo para juntarlos. ¿Qué tal? En medio de la noche, a ella le da un fuerte dolor de estómago y como ve que está empeorando, él decide llevarla al hospital. Resulta que tiene una fuerte gastroenteritis por toda la comida chatarra que ingirió. En el hospital, un hombre se descontrola y discute con uno de los doctores y le arroja cosas. Allí, nuestro protagonista protege a Tu Mou con su cuerpo para que no salga lastimada, cosa que hace que los corazones de ambos se aceleren muchísimo. Y es que nuestro galán siempre estuvo atento a cualquier cosa que ella necesitara. Se portó como todo un príncipe comprando desayuno y medicina para ella. Cuando Fu Pei se entera que ella está en el hospital, de inmediato va a verla, pero luego se siente celoso cuando el doctor que la trató le pregunta por su novio, el chico que la cuidó todo este tiempo. Y se siente peor cuando se entera por una amiga que ella se mudó del campus, pues ella siempre solía contarle sus cosas. Él decide seguirla y se da cuenta que ella y Wei Yi llegaron juntos a un departamento con una maleta. Por accidente, a ella se le cae una de sus sábanas limpias por el balcón y le pide a Wei Yi que la ayude a buscarla. Él la ayuda con un palo a bajarla de un árbol y por accidente cae encima de ella. Él sonríe y se la quita. Allí ambos se quedan mirando fijamente. En ese momento, Fu Pei llega y los ve. Ellos se dan cuenta y deciden hablar con él. Fu Pei le reclama que por qué le hizo esto a su amigo, y ella le dice que si acaso son algo más como para que ella le dé explicaciones. Esto hirió su orgullo, por eso les deseó lo mejor en su nueva vida juntos y prometió no molestarlos más. Ella se siente destrozada por esto y se lastima el dedo cuando va a lavar la sábana de nuevo. Wei Yi le dice que puede llorar todo lo que quiera y va a comprarle una curita. Nuestra Tu Mou llora desconsoladamente y Fu Pei también se siente mal porque perdió a la única chica que en verdad lo amaba. La madre de Tu Mou llega a la ciudad a visitar a su hija y también porque desea compartir un poco con su futuro yerno. Como le cae muy bien, lo trata con mucha atención y le prepara deliciosas comidas. Por otro lado, Fu Pei se sentía realmente deprimido por haber perdido a Tu Mou, así que desahoga sus penas en alcohol. En ese momento, él ve que unos tipos estaban molestando a una chica y la ayuda. Su nombre es Guan Shang y es amiga y compañera de cuarto de Tu Mou. Esta chica es muy estudiosa y madura. Poco a poco, ella logra animar a Fu Pei en su tristeza y empieza a volverse muy cercana a él.
Después de compartir con él, la madre de Tu-Mo está encantada con Wei-ji y le dice a su hija que él es un chico confiable a diferencia de Fu-Pei, quien la hizo sufrir mucho. Le dice que no odia al chico, pero sabe que no es el indicado para ella. Por eso lo único que desea es que ella sea realmente feliz. También le promete que la apoyará en cada paso que dé. Después de pasar varios días juntos los tres, Tu-Mo decide irse de la casa de Wei-ji tan pronto como su madre se fue. Ella regresa al antiguo dormitorio del campus que compartía con sus amigas. Al llegar a casa, Wei-ji se da cuenta que ella se fue y se siente realmente triste. De inmediato recuerda con nostalgia cada momento que vivió a su lado. Pero parece que a Tu-Mo no le está yendo bien en el campus porque siempre llega tarde del trabajo, cosa que le causa muchas molestias a la gerente del dormitorio. Por otro lado, Wei-ji la extraña muchísimo. Por eso decide llamarla para decirle que vuelva a casa porque su madre regresará de nuevo a visitarlos. Tu-Mo de inmediato empaca sus cosas y regresa a la casa de él. Su amiga Wan Shan la acompañó. Sin embargo, cuando llegan, Wei-ji le dice que su madre llamó diciendo que canceló sus planes. Cuando ella pensaba irse de nuevo, su amiga le dice que le tiene una sorpresa, así que llega Fu-Pei con bocadillos. Aunque inicialmente estaban incómodos, el ambiente se relajó cuando vieron una película juntos. Fu-Pei termina emborrachándose y sin querer va a besar a Wan Shan pensando que es Tu-Mo. Cuando nuestra parejita vuelve de la cocina, se quedan completamente en shock al verlos. Fu-Pei se siente avergonzado y se va de allí, mientras que Tu-Mo se siente bastante mal porque su herida aún no se ha cerrado completamente. Tu-Mo piensa en regresar al campus de nuevo y Wei-ji busca todas las excusas posibles para que ella no se vaya. Después de cumplir con cada una de sus exigencias, ella regresa al campus. Allí se encuentra con Wan Shan y ambas se sienten tan incómodas que su otra compañera de cuarto se da cuenta. Sin embargo, todo el ambiente se relaja cuando ella recibe una buena noticia. Fue aceptada en una importante agencia de publicidad. Wei-ji finalmente convence a Tu-Mo de regresar a casa con la excusa de que su madre canceló un año de alquiler y además ella firmó un contrato donde prometía no mudarse del departamento. Ahora nuestros tortolitos finalmente están viviendo juntos de nuevo como todos unos recién casados. Algunos compañeros de la universidad planearon un viaje a la playa y Tu-Mo y Wei-ji fueron invitados. Allí pasan ratos agradables armando las carpas y jugando en la orilla del mar. Wan Shan también fue al paseo y decide hablar con Tu-Mo sobre Fu-Pei y le dice que pueden competir por él de manera justa. Sin embargo, Tu-Mo le dice que no es necesario porque ya no tiene interés en él, así que finalmente ya pudo superarlo. Claro, después de pasar tantos días con el guapo Wei-ji, cualquiera lo supera. Aunque parece que Fu-Pei sigue suspirando por ella. Bueno, él mismo se lo buscó. Por otro lado, la relación de nuestros protagonistas sigue haciéndose más fuerte al compartir juntos mucho tiempo. Y parece que Wei-ji se empieza a sentir realmente enamorado de ella cuando ambos ven un lindo cielo estrellado frente al mar. Ella también siente lo mismo cuando se da cuenta lo mucho que él la mira. De vuelta a la ciudad, ella empieza su nuevo trabajo en la agencia de publicidad y está realmente feliz por eso. Al regresar a casa en la noche, ella encuentra a Wei-ji dormido y lo observa detenidamente. Finalmente ya se nos enamoró nuestra querida Tu-Mo. Después que él despertó, ambos deciden ver una película de terror. Pero cuando están concentrados viéndola, de repente tocan la puerta. Los dos estaban muertos de miedo porque ya era bastante tarde. Sin embargo, solo era Fu-Pei quien quería conversar con ella. Ambos tienen una profunda charla. Él le pide una segunda oportunidad y ella lo rechaza diciendo que ya no siente nada por él. Fu-Pei no puede aceptar eso y la sigue presionando hasta que ella finalmente se cansa, lo empuja y se va de allí. Wei-ji se sentía curioso de saber qué fue lo que pasó y ella termina contándole todo con detalles. Él se siente feliz al saber que ella terminó rechazándolo. La madre de Wei-ji está en la ciudad y desea conocer a Tu-Mo, así que él la invita a cenar. Ella se siente bastante nerviosa por conocer a su futura suegrita. Ella resultó ser bastante agradable y Tu-Mo se sintió feliz por eso. Es el cumpleaños de Tu-Mo y sus amigas le preparan una sorpresa.
Allí terminan pasando una noche divertida con todos sus amigos. Casi todos terminaron borrachos esa noche, incluido Wei Ji. Como Tu Mo está sobria, le causa gracia verlo en ese estado. Por eso, mientras juega con él, este abre los ojos y le da un tierno beso. Ella termina correspondiéndole. Sin embargo, después se siente mal porque sabía que él estaba borracho. A la mañana siguiente, él le prepara el desayuno y termina confesando sus sentimientos. Ella también lo hace y cuando la va a besar de nuevo, ella despierta. Solo era un sueño. Wei Ji le prepara el desayuno como en el sueño y cuando ella piensa que recuerda el beso, este no recuerda nada, cosa que la hace sentir un poco triste. Fu Pei sigue intentando acercarse a ella y la invita a comer. Cuando Wei Ji se entera de esto, se siente bastante celoso, tanto que se empieza a portar un poco frío con ella. Él se pone a pensar y desea dar la pelea, por eso le pide consejos a su profesor y compañeros de clase de cómo conquistar a una chica. Además, estudia con detenimiento un libro que habla sobre eso. Sin embargo, parece que es muy malo en cuestiones de romance porque nada le sale bien. Una noche empieza a nevar y Tu Mo sale muy emocionada a jugar con la nieve. Wei Ji la ve y se siente realmente enamorado de ella. Por eso finalmente se arma de valor y le entrega una carta. Pero ella no entiende nada de lo que dice porque solo tiene fórmulas y términos físicos que no logra descifrar. Pobrecito, realmente es malo para confesar su amor. Esa noche cortaron la luz en su casa y ambos terminan pasando una linda noche bajo la luz de las velas. Bueno, ni tanto porque todavía él no ha logrado confesar sus sentimientos como se debe. Él no piensa rendirse y arma un muñeco de nieve para ella porque sabe que le encantan y lo guarda en el congelador. Él se enfermó de gripe por haber pasado mucho tiempo bajo la nieve. Cuando ella se entera, va de inmediato a verlo. Sin embargo, cuando llega, una chica estaba en la casa. Es una compañera de la universidad que lo visitó para ver cómo seguía y para que le ayude con una tarea. Nuestra Tu Mo se siente un poco incómoda con esta chica porque siente que está interesada en él. Como ella hizo las compras, él le dice que las guarde en la nevera para que vea la sorpresa. Sin embargo, cuando ella la abre, el muñeco estaba derretido, solo habían ramas allí. ¡Pobrecito! Después de un tiempo, finalmente Fu Pei y Wang Xiang decidieron darse una oportunidad y ahora son novios oficiales. Esta chica sigue visitándolo en su casa y sigue pasando mucho tiempo con él, cosa que pone realmente celosa y de mal humor a nuestra Tu Mo. Y para colmo, esta chica se acerca a ella durante el almuerzo y le pregunta si ella y Wei Ji tienen algo. Ella le dice que no, que solo son amigos y le pregunta que si acaso a ella le gusta a él y esta chica le dice que sí. Por eso cuando ella se encuentra con Wei Ji lo trata con frialdad y este se da cuenta de inmediato que está celosa de nuevo. Él trata de animar a su amada y cuando llega a casa le canta una canción y se muestra muy atento con ella, tanto que cuando están viendo un microscopio juntos, él quiere besarla pero se pone tan nervioso que no se atreve. Él sigue intentando hacerla feliz y le regala un lindo gatito, pero aunque le gusta el gatito, sigue enojada con él. Ella se encariña con el gatito, pero parece que él le tiene miedo a los gatos. Por eso cuando ella trata de acercarse, él le dice que la besará si lo hace. Y ella le dice, como cuando me besaste estando borracho. Ella se avergüenza y él no entiende nada, así que se pone a pensar lo que pasó en el cumpleaños de ella, pero no recuerda ningún beso. Él le dice a ella que en realidad no recuerda nada, por eso para hacerlo recordar, ella le da muchas cervezas y él empieza a beber. De repente, él recuerda todo, y cuando la va a besar de nuevo, ella le dice que se alegra que lo recuerde, se levanta de allí y se va. Él le sigue pidiendo consejos a sus compañeros para declararse, por eso él la lleva al parque de diversiones para hacerlo. Y cuando ella le dice que hable de una vez por todas, él es interrumpido por una llamada telefónica. A la mañana siguiente, él está preparando una sopa de fideos de caracol bastante maloliente que a ella le encantan. Allí finalmente ella se compadece de él y le pregunta directamente si a él le gusta a ella. Después de un rato de silencio, ella le cambia el tema y él de inmediato le dice que sí le gusta.
Ella no lo puede creer. Y bueno, cuando él le pregunta que si ella siente lo mismo, ella muy nerviosa le dice que sí. Ahora nuestros tortolitos son novios oficiales. Ella ahora se pone realmente hermosa para él. Sin embargo, como él no es muy bueno con el romance, no le dice que se ve hermosa, sino que le dice que va a llegar tarde al trabajo. Él le dice esto a sus compañeros y ellos le dicen que cometió un grave error, que es importante que la tome de la mano, que la abrace y la bese. Por eso cuando van a tomar el autobús después de clases, él la va a tomar de la mano, pero luego se echa para atrás. Él no se rinde y en la noche apaga las luces y prende muchas velas. Ella se siente feliz de ver su esfuerzo. Después de cenar, ambos van a ver una película y cuando él intenta tomar su mano, ella no se da cuenta y fracasa en el intento. Y cuando finalmente la va a besar, suena el teléfono de ella. Es su amiga que necesita consejos sobre el amor. Tumo ahora está trabajando en el rodaje de un comercial de televisión con un artista muy famoso. Wei Ji la extraña y le pide verse en sus horas de descanso. Como la ve realmente cansada y con mucho sueño, le pide que se recueste en su hombro para que descanse. Y aquí podemos disfrutar de una de las escenas más bonitas de este drama. Cuando Wei Ji va a buscarla por la tarde, se siente celoso de la cercanía de ella con el guapo actor. Así que para enamorar aún más a su novia, la invita a salir y ambos pasan una tarde realmente hermosa y bastante divertida. Ambos juegan como niños en una piscina de pelotas. En una de esas, por accidente, él cae encima de ella y quedan tan cerca que cuando se van a besar, un balón cae sobre ellos y él la besa accidentalmente. Era justo el empujón que tanto necesitaban. Después de eso, nuestros tortolitos se sienten más cercanos y ya no tienen miedo de caminar juntos tomados de las manos. Ambos planeaban pasar una linda noche juntos en casa. Sin embargo, fueron interrumpidos por Wan Shang, quien necesitaba hablar urgentemente con su amiga. Wei Ji se sentía bastante inquieto por esto y no veía la hora de que ella se fuera. Como pasó muchas horas hablando con Tumo, a Wan Shang no le queda más remedio que dormir en su casa. Ambos se sentían realmente frustrados por eso y no podían conciliar el sueño. A la medianoche, él va por una cerveza y la derrama sin querer cuando ella aparece. Por eso, cuando ella se resbala, él la sostiene muy románticamente, la acorrala contra la nevera y finalmente le da un apasionado beso. A la mañana siguiente, Wan Shang todavía seguía allí y parecía que no tenía planes de irse, cosa que puso a nuestros tortolitos bastante incómodos. Afortunadamente, ella se tuvo que ir porque iba a presentar un importante examen final, y por fin ambos pudieron aprovechar de estar solos. Después de pasar mucho tiempo juntos, Wei Ji recibe la noticia de que están eligiendo a varios candidatos para ir al extranjero si pasan una importante prueba después de las vacaciones de invierno, y parece que él será uno de los elegidos. Llegaron las vacaciones y ambos son obligados a viajar a casa de sus respectivas familias. Los dos se sienten realmente tristes porque no se verán en 2 semanas. Así que después de pasar tiempo con cada una de sus familias, el padre de Wei Ji se entera que él está viviendo con una chica y se enoja muchísimo. La madre trata de calmarlo y Wei Ji se arma de valor y les dice que él está muy enamorado de ella. Así que después de explicarles todo, sus padres terminan aceptando su relación. Después del viaje, nuestra parejita se encuentra y Tumo se sorprende al ver que su novio ahora es un chico bastante romántico. Después de estudiar muchas horas para la prueba, Tumo se queda dormida esperándolo y él se conmueve al verla así. Por eso decide dormir a su lado. A la mañana siguiente, ambos se despiertan con un extraño ruido. Sus padres vinieron a verlos. Ambos no lo pueden creer. Y es que los 4 vinieron a formalizar su relación y planificar la fecha de la boda, lo que los pone bastante incómodos. Wei Ji les dice que ellos mismos tomarán sus propias decisiones y que el matrimonio no está en sus planes. ¡Auch! Eso le debió doler a nuestra Tumo. Ella no se queda con esas y luego le pregunta a Wei Ji si se va a casar con ella, y él juguetonamente la golpea en la frente, como si dijera por supuesto que lo hará. Ya se acerca la graduación y todos están ocupados preparándose para presentar su tesis. Todo sale muy bien y sus amigas le dicen a ella que Wei Ji las invite a comer para celebrar. Por desgracia, la cuenta sale muy elevada y nuestro Wei Ji pierde casi todo su dinero allí.
Finalmente llegó el día de graduación y nuestros lindos protagonistas lucen realmente hermosos. Así que después de tomarse muchas fotos, nuestra Tumou se enoja porque todos los novios de sus amigas le regalaron flores y su novio a ella no. Por eso cuando lo va a buscar y encuentra a su compañera acomodando su corbata, se enoja aún más. Pero esto no es por mucho tiempo, porque él se esfuerza por hacerla feliz de nuevo y le da un tierno beso, haciendo que su mal humor desaparezca y todo vuelva a ser como antes. Wei Ji finalmente presenta la prueba con su compañero, y por otro lado, Tumou encuentra un dinero que había olvidado entre sus cosas, cosa que les cayó muy bien a ambos ya que su querido novio no tenía dinero. Los dos compran cosas para el hogar e intentaron hacer cerámicas juntos de una manera bastante romántica. Después de un largo día de decoración, ambos quedan agotados y se acuestan en la cama. En ese momento, los dos se ponen nerviosos por lo que pueda pasar, por eso ella sale de inmediato de la habitación. Rato más tarde, ambos deciden intentar pasar una noche de pasión, pero él fracasa en el intento. No tiene idea de cómo hacerlo. Por eso, él se pone a investigar sobre la fisiología del cuerpo reproductivo femenino. Después de informarse bien, él decide llevarlo a la práctica y trata de seducirla, pero no se da cuenta que ella tuvo un día bastante pesado en el trabajo y no tenía ánimos para nada. Ambos discuten y ella termina muy enojada con él. Rato más tarde, él decide escucharla y le pide perdón por lo que hizo y por no haber sido comprensivo con ella. Así que nuevamente el problema está resuelto. Bueno, no, ahora se viene un problema mucho más grande, pues Wei Ji recibe la noticia de que pasó la prueba y ahora tendrá que irse al extranjero, específicamente a Alemania. Wei Ji nunca le dijo a Tumou que tenía planes de ir a Alemania, porque sabía que esto podría ser un problema entre los dos. Pero claro, como se acercaba la fecha, él decide hablar con ella y contarle todo lo que está pasando. Ella se sorprende porque él nunca le dijo nada, así que cuando se entera que se irá por 6 meses y junto a la amiga que tanto detesta, ella se enoja aún más con él. Él insiste en hablar con ella nuevamente y le pide perdón por no decirle antes. Por eso, cuando ella escucha que él no irá si ella se lo pide, se conmueve muchísimo, lo abraza y le dice que lo esperará. Ella lo apoya con las vacunas y a empacar sus maletas. Claro, siempre con un nudo en la garganta y con ganas de irse con él. Y es que cuando uno está enamorado no puede separarse ni una semana de su amor. Llegó la hora de la despedida y es realmente triste el sentimiento que ambos tienen. Así que después de un conmovedor abrazo, él finalmente se va a Alemania. 6 meses después, Tumou decide renunciar a su trabajo porque se aprovechaban mucho de ella y la explotaban. Ella sigue en contacto con su amor todos los días, y él está cansado de que una chica alemana en el trabajo lo acose. La madre de Tumou le dice que cuide a su chico y le insiste en que se case con él. Ella se dio cuenta cuánto lo amaba y decidió ir por él. Y sí, amigos, ella viaja a Alemania para buscar a su hombre. Él estaba sorprendido y a la vez feliz de que su amada fuera por él, pero ella estaba tan cansada del vuelo que no pudieron hablar. Él solo le preguntó a la somnolienta Tumou que por qué lo fue a buscar, y ella le dijo que para casarse con él, cosa que lo puso muy feliz. Cuando ella finalmente despierta, escucha la voz de una chica en la sala del departamento. Es la chica que lo está acosando a él diciéndole que lo ama. Así que Tumou baja, se presenta como su novia, pero esta chica no le cree. Por eso, para deshacerse de ella, él le dice que ella es su esposa. Y Tumou dice que también está embarazada de él, cosa que funciona a la perfección. Ambos van a una iglesia donde los esperaba un cura. Wei Ji la sorprende cuando este empieza una pequeña ceremonia de boda. Aunque ella está completamente en shock, termina aceptando ser su esposa. Ahora nuestros tortolitos finalmente son marido y mujer. Ambos pasan una luna de miel encantadora y bastante romántica como todos unos recién casados. Tiempo después, ella empieza a sentir náuseas y vomita varias veces. ¿Será lo que estamos pensando? Pero no, amigos, no está embarazada, solo tomó unas pastillas anticonceptivas que le cayeron bastante mal. Ya es hora de regresar a China y antes de irse, él le dice que le falta algo. Y es él. ¡Qué lindos! Ambos regresan juntos a casa. Nuestros tortolitos registran su matrimonio en China y se toman la típica foto de unos recién casados.
Ellos le comunican a sus padres su decisión y estos se ponen felices, celebran con ellos y les desean lo mejor en su nueva vida. Nuestros queridos protagonistas deciden plasmar para siempre su matrimonio en una linda sesión de fotos, por eso usan los típicos trajes de novios. Sin duda él se quedó sin habla al ver su esposa tan hermosa. Y así termina esta historia de amor con nuestros protagonistas siendo felices por siempre uno al lado del otro y años después experimentando su rol como nuevos padres. No cabe duda de que su hijito es realmente hermoso. Pon tu cabeza en mi hombro es una comedia romántica de 24 episodios que nos atrapa desde el primer momento. Vemos como el amor de dos jóvenes estudiantes se fue incrementando mientras se divertían y compartían juntos la misma casa. En lo personal, me encantó el personaje de Wei Ji, pues siempre fue atento y tierno con ella desde el primer momento en que la vio. Y aunque tenía defectos como todos nosotros, siempre se esforzó por hacerla feliz. Por eso, si te gustan los dramas ligeros y con un final feliz, este sin duda es el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.